Hola, mi nombre es Samir Girón, estudiante de la especialización en Administración de Riesgos. En esta presentación quiero mostrar cómo podemos llevar a la práctica algunas de las herramientas que trabajamos durante las 3 unidades del curso, pero no solamente desde la teoría, sino aplicándolas a una situación concreta. Para esto voy a utilizar el caso de Agronova Alimentos y específicamente el momento crítico que enfrenta su gerente de riesgos corporativo, la señora Laura Méndez, cuando la empresa llega al 9º mes de implementación de su modelo de gestión del riesgos. La idea es recorrer el caso desde 3 momentos. Primero, entender el contexto. Segundo, valorar los riesgos que se están materializando. Y tercero, convertir toda esa información en decisiones y en una comunicación adecuada para cada grupo de interés. Para entender el problema, primero tenemos que ubicarnos en lo que está pasando en Agronova. La empresa ya lleva 9 meses implementando su modelo de gerencia de riesgos. Es decir, ya existe una estructura, el comité funciona, los riesgos están identificados y los planes de tratamiento están documentados. Pero llega el momento en que el modelo realmente tiene que demostrar si funciona. Por un lado, el fenómeno climático externo afecta a dos proveedores importantes de materias primas agrícolas y casi al mismo tiempo ocurre un segundo evento, un ciberataque que interrumpe los sistemas de planificación y afecta la trazabilidad de los pedidos. Hasta aquí podríamos pensar que tenemos dos riesgos diferentes. El problema es que cuando ocurren al mismo tiempo empiezan a generar efectos que se conectan entre sí. Aparecen cuestionamientos en redes sociales, los distribuidores empiezan a pedir explicaciones, el regulador solicita información y los inversionistas quieren una reunión urgente. Y hay un dato que para mí es fundamental para dimensionar la situación. El 58% de la facturación de Agronova depende de las líneas de producto afectadas por el desabastecimiento. Entonces Laura no tiene solamente que identificar los riesgos, tiene que entender cómo se están relacionando entre ellos, decidir qué hacer y además comunicarlo de manera clara a diferentes públicos. Y es precisamente ahí donde empezamos a aplicar las herramientas. La primera herramienta que utilizo es el análisis PESTEL. ¿Por qué? Porque antes de decidir cómo tratar el riesgo, necesitamos entender qué factores externos están condicionando la situación de Agronova. En el aspecto político encontramos nuevas regulaciones ambientales y de trazabilidad de alimentos que están obligando a la empresa a hacer ajustes operativos. Desde el punto de vista económico, tenemos un incremento de los costos logísticos y una mayor presión competitiva internacional. Esto termina afectando los márgenes de la compañía. En lo social aparece algo que en una crisis es especialmente importante, la percepción. Hay cuestionamientos públicos sobre si Agronova está en capacidad de garantizar el abastecimiento y además de proteger la información de sus aliados. En el componente tecnológico encontramos una vulnerabilidad importante. Los sistemas de planificación no tenían la suficiente resiliencia frente a un ciberataque dentro de una transformación digital que todavía está en proceso de consolidación. En el factor ecológico tenemos diferentes significancias porque es un fenómeno climático que redujo la disponibilidad de materias primas. Y finalmente, en el aspecto legal aparece el requerimiento formal por parte del regulador relacionado en el incidente tecnológico y las medidas de contingencia que se tomaron. Ahora, lo interesante del PESTEL no es solamente enumerar factores. La lectura que debemos hacer es que Agronova no controla estos factores externos, pero sí tiene la responsabilidad de incorporarlos en su análisis y prepararse para sus posibles efectos. Y aquí aparece una conclusión importante. El problema no es solamente que haya ocurrido un fenómeno climático. Lo que amplificó el impacto fue una debilidad interna, la baja diversificación de proveedores. Es decir, no podemos controlar el clima, pero sí podemos decidir qué tan dependientes somos de determinados proveedores.
Con este contexto claro, pasamos a la segunda herramienta, la matriz de valoración del riesgo. Aquí ya no estamos mirando solamente el entorno, ahora necesitamos determinar qué riesgos se materializaron, qué tan críticos son y qué tratamiento debemos darle. El primero es el riesgo de la interrupción del suministro por el fenómeno climático. Está en este momento activo, aunque la empresa ya está organizando sus proveedores, por eso la tendencia empieza a ser estable a la baja. Sin embargo, la criticidad sigue siendo alta. El segundo es el ciberataque a los sistemas de planificación. En este caso, el incidente está contenido y no hubo una pérdida masiva de datos, pero sigue siendo un riesgo de criticidad alta. La tendencia también es a la baja. Después tenemos el cuestionamiento reputacional. Aquí la situación cambia. El riesgo continúa activo y su tendencia es creciente, porque la percepción externa puede empeorar si la empresa no comunica adecuadamente lo que está ocurriendo. Por eso lo considero de criticidad media alta. También tenemos el requerimiento regulatorio, que está en trámite y presenta una criticidad media. Finalmente, está la presión de los inversionistas, que aunque se mantiene estable, tiene una criticidad alta por el impacto que puede tener sobre la confianza y sobre la relación con quienes financian la operación. Ahora viene una parte importante de la valoración. No todos los riesgos se tratan de la misma manera. Para el riesgo climático y el ciberataque, la estrategia es reducir, porque allí encontramos riesgos que están en la raíz del problema. En un caso necesitamos diversificar proveedores y en el otro necesitamos fortalecer la resiliencia tecnológica. En cambio, frente al cuestionamiento reputacional y la presión de los inversionistas, la estrategia principal es comunicar. Y aquí hay una diferencia importante. Estos dos riesgos son en buena medida consecuencia derivadas de la situación inicial. Tampoco tendría sentido hablar de evitar completamente el riesgo climático o de evitar la transformación digital de la empresa. Lo que podemos hacer es reducir nuestra vulnerabilidad y prepararnos mejor. Una vez que Laura entiende el contexto y tiene valorado los riesgos, aparece la tercera pregunta. ¿Cómo lleva toda esta información a la Junta para que realmente sirva para tomar decisiones? Aquí entra la tercera herramienta, la estructura del informe gerencial. El informe lo podemos entender en 4 pasos muy sencillos. Primero, diagnóstico. ¿Qué estamos pensando? Segundo, indicadores. ¿Qué evidencia tenemos para demostrarlo? Tercero, recomendaciones. ¿Qué proponemos hacer? Y cuarto, decisión de la Junta. ¿Qué se va a aprobar y quién queda responsable? Para que este informe sea útil internamente, debe cumplir unos criterios básicos, que tenga claridad, oportunidad, relevancia, confiabilidad y trazabilidad. Y hay algo que considero especialmente importante. No debemos priorizar por la cantidad de alertas, sino por el impacto real que tiene sobre la organización. Por eso, en este caso, el 58% de la facturación expuesta en un indicador es un indicador mucho más relevante para la Junta que simplemente saber que existen varios riesgos abiertos. Ahora, cuando pasamos de la comunicación interna a la comunicación externa, el enfoque cambia. No podemos comunicar exactamente lo mismo a todos. A los clientes y a los distribuidores necesitamos darle información relacionada con la continuidad y el abastecimiento. A los inversionistas debemos explicarles con mayor profundidad el posible impacto financiero y reconocer la incertidumbre cuando todavía no tenemos una cifra definitiva. Y frente al regulador debemos entregar la información técnica requerida dentro de los plazos establecidos. Hay además un punto delicado con el ciberataque. La empresa debe ser transparente, pero eso no significa que debemos publicar información técnica que puede exponer nuevas vulnerabilidades. Por eso, el detalle técnico debe manejarse por el canal regulatorio correspondiente. En cambio, frente a los inversionistas, ocultar la incertidumbre financiera podría terminar afectando todavía más la confianza. Por eso, es preferible decir, esta es nuestra estimación preliminar
y estos son los factores que todavía estamos evaluando en lugar de guardar silencio. Con toda esta información, Laura puede llegar a la Junta no solamente con un diagnóstico, sino con decisiones concretas. La primera decisión sería diversificar los proveedores críticos y aquí el responsable principal sería el área de compras. La segunda sería rediseñar el mapa de riesgos incorporando escenarios agregados, porque la crisis mostró que los riesgos no siempre ocurren de manera aislada. Esta responsabilidad estaría en la gerencia de riesgos corporativos. La tercera decisión sería realizar una reunión con los inversionistas en los próximos días, liderada por la Junta Directiva. La cuarta sería responder al regulador dentro del plazo legal, articulando el trabajo entre riesgos y legal. Y la quinta sería activar el protocolo de comunicación externa, involucrando a comunicaciones y al área comercial. Quisiera cerrar con la principal conclusión que me deja este caso. Agronova ya tenía un modelo de gestión de riesgos funcionando, tenía comité, tenía planes y tenía documentación. Pero una crisis como esta demuestra que la madurez formal del modelo no es suficiente si los riesgos continúan analizándose de manera aislada. El fenómeno climático por sí solo era un riesgo, el ciberataque por sí solo era otro riesgo, pero cuando los dos ocurren al mismo tiempo, afectan el suministro de la operación, la reputación, el cumplimiento regulatorio y la confianza de los inversionistas. Por eso, más que preguntarnos solamente qué riesgos tenemos, debemos preguntarnos cómo se conectan nuestros riesgos y qué pasa cuando varios de ellos se materializan al mismo tiempo. Ese es finalmente el aprendizaje que deja el caso de Agronova. Gestionar riesgos no es solamente identificarlos y valorarlos, también es entender sus relaciones, priorizar las decisiones y comunicar de manera adecuada a quienes necesitan tomar acciones. Muchas gracias.